buenas tardes, hermanas bonitas de Casa de Oración Querétaro. Mi nombre es Mónica Vega de Lora, por gracia de Dios, y pertenezco a Casa de Oración Zumpango. Alguna vez tuve el gusto de visitarlas y hoy tengo el gran honor de poder compartir con ustedes un tema de la serie Mujeres de la Biblia. Agradezco a Dios por tan grande favor y también al pastor Charlie y a su esposa Kenia por la confianza. Hoy vamos a conocer un poco de la vida de Ruth y apretaremos algunas características que podemos aplicar a nuestra vida. Y digo un poco porque cuando estudiaba este tema salían cosas y tuve que limitarme bastante, pero yo te invito a que si en tu casa tú sigas estudiando esta historia y estudies los personajes que vienen ahí también. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que me acompañes a orar para que Dios sea el que nos hable en este tema. Amado Padre, te amo. Muchas gracias. Te doy muchas gracias por tan grande honor, por tan grande privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra. Señor, tú bien sabes que no merezco estar aquí, sin embargo te ha placido ponerme. Gracias por darme un redentor, por darme a alguien, Señor, que perdona mis pecados y que ya no me ve como una pecadora, sino como una hija suya. Padre, yo te pido que en este tema, Dios, tú nos enseñes, tú nos guíes, Señor, nos moldees a poder ser unas hijas virtuosas, unas hijas que te dan gloria con todo lo que hacen. Te pido, Señor, también que tu palabra sea la que nos redarguya, la que nos consuele. Dios, que nos compensa de pecado, que nos instruya, Señor. Usa mi boca, Señor, úsame solo como instrumento. Y aún, Señor, si hablo alguna cosa torpe, Señor, cierra los oídos de mis hermanas. Que tu Espíritu Santo me posea, Padre, y que todo lo que diga Dios glorifique tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, yo titulé a este mensaje Ruth, la redención de la mujer virtuosa. Y vamos a ver más adelante por qué. Te voy a hablar un poquito de quién es Ruth. Ruth significa amigable o amiga o compañera. Ruth era una mujer moabita, es decir, del país de Moab, hoy Jordania. Y podemos ver que los moabitas vienen de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Ruth era viuda de Malón y aproximadamente vivió 10 años casada con él. Muy probablemente Ruth era estéril porque en esos 10 años no pudieron tener hijos. Malón era hijo de Elimelech e hijo de Noemí, de la ciudad de Belén. Ruth fue bisabuela del rey David y fue tatarabuela de Salomón. Y muy probablemente Salomón conocía la historia de Ruth y conocía sus virtudes, tan así que parece que escribió Proverbios 31 y habla de la mujer virtuosa por instrucción de su madre. Ahorita vamos a ver más acerca de este tema. Es importante recalcar el origen de esta mujer, ya que no es una mujer israelita, sino por el contrario, es una mujer de un pueblo enemigo de Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 23 y Nehemías 13, si gustas leerlo después. Este pueblo era politeísta, es decir, que adoraba a muchos dioses. Entre ellos podemos encontrar a Quemos, que significa destructor o domador. A este dios se le ofrecían ritos de sangre por medio de sacrificios humanos. También significa subyugador, y la palabra subyugador significa el que domina, el que esclaviza, el que oprime, el que exige, el que somete, atropella, humilla, doblega, ultraja, pisotea, abusa, rebaja o cautiva. Y no sé tú, pero a mí todas estas características me suenan como a la definición de pecado. Era adorado de la misma manera que a Moloch, es decir, que se sacrificaban niños pequeños en su honor. Y aquí
me llama mucho la atención que en la actualidad no se adora abiertamente a este Dios. Sin embargo, estas prácticas de asesinatos hacia bebés por medio del aborto es más que sonado en nuestro país. Y no se limita solo aquí, sino que en gran parte del mundo se está luchando para que esta actividad tan atroz sea legal. Y donde estés, hermana, yo espero que estemos haciendo algo en contra de esta propuesta. Lo que está en tus manos y lo mejor y de gran efectividad es que estemos orando por nuestro país y por nuestros gobernantes. Por otro lado, también nos mencionan que en Moab se adoraba a la diosa Astarte. Esta diosa era la diosa de la fecundidad o diosa de la vida vegetal y animal. También se relaciona con la maternidad y también es considerada diosa del amor, tanto en el aspecto familiar como en el aspecto sensual. De ahí que es patrona de la prostitución sagrada o diosa guerrera y sanguinaria. Bajo este aspecto podía llevar una barba y podía también llevar armas. Y otra vez me hace recordar nuestra actualidad. Te repito, no es que adoremos o nuestro país o nuestro mundo adore en sí a este Dios, pero su culto y las imágenes con las que describen a Astarte reflejan mucho el movimiento de la diversidad sexual y la identidad de género, el feminismo, la pedofilia, etc. Y hermana, el enemigo no descansa, él busca la manera de infiltrarse en nuestras generaciones para hacerlas caer. Desde la creación con Eva, las mujeres han sido un blanco para el enemigo. Él quiere cambiar nuestra manera de concebir el rol que Dios nos dio y lo ha distorsionado de una manera bastante fuerte. Lo que en realidad significa ser una mujer de Dios lo han denigrado. Hemos querido adoptar actitudes masculinas e incluso en la apariencia hemos querido usurpar el rol de los varones, pero como mujeres, nosotras, mujeres de Dios, nosotros podemos hacer mucho para que estas ideas sean erradicadas por medio de nuestro testimonio, empezando por nuestra familia, a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres, a nuestras hermanas de la iglesia. Cómo nos relacionamos con las personas que no conocen de Cristo, nuestras vecinas, etc. Tenemos que enseñarles lo que es realmente una mujer que es conforme al corazón de Dios. Y bueno, siguiendo con los rituales que se le practicaban a esta diosa, se practicaban pecados sexuales y eróticos. Y aquí quiero poner énfasis en la palabra erótico porque significa sensual o relacionado con él. La palabra erótico tiene asuntos relacionados con las relaciones amorosas o sexuales y actualmente lo podemos encontrar de una manera inofensiva por medio de chistes, de poemas, de arte en las pinturas, de libros, de novelas, de fotografías, en fin, el erotismo a veces se infiltra y nosotros creemos que no pasa nada. Pero yo quiero que tú prestes atención en este pecado, en si tú has estado influenciada por esta situación. ¿Qué estás viendo en la televisión? Los comerciales, la música. Sé sincera y dime qué es lo que produce en ti al estar viendo este tipo de imágenes. Porque recuerda que nosotros nos convertimos en lo que nos está influenciando. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces no es porque es poquito, no va a pasar nada.
Algunas estadísticas nos muestran que hace 10 años la pornografía se consumía mayormente por hombres, en un 90% hombres, en un 10% mujer. En la actualidad, esta cifra ha aumentado. El 70% ocupan los hombres, pero el 30% ya lo ocupan las mujeres. Y sabes, esto a veces se mete a las iglesias, está atacando a nuestras jóvenes y a nuestras adolescentes, a mujeres maduras. Pero como no es un pecado que directamente se adjudique a las mujeres, sino que casi siempre se lo achacamos a los hombres, pues lo pasamos por alto. Y el punto aquí es que estas cifras están creciendo y es hora de que hagamos algo y que pidamos perdón y seamos ejemplo a las personas que nos rodean. Por otro lado, no estoy diciendo que la parte romántica que tenemos como mujeres hay que enterrarla. Pero la Biblia y nuestro Dios tan sabio nos dejó una manera santa de poder ejercerla. Tan importante era para Dios que lo disfrutemos, que nos dejó un libro completo, que es Cantar de los Cantares, que si bien se ha usado para reflejar una figura de Cristo y la Iglesia, déjame decirte que este libro también nos enseña acerca de la sexualidad única y exclusivamente dentro del matrimonio. Así que si quieres aprender más acerca de este tema, lee ese libro con tu esposo y que Dios pueda romper los tabús que a veces están metidos en nuestras mentes y que nos han impedido deleitarnos como esposos. Estas actitudes de desenfreno sexual se han infiltrado en nuestras iglesias, hermana. Y no es algo lejano. Yo leí en una noticia que una pastora se convirtió en stripper e incluso han dado a conocer iglesias donde son sensuales en la danza, donde son sensuales en el culto. Y tenemos que estar en constante comunión con el Señor y pidiendo que nos guíe al entendimiento y poniéndonos a cuentas y que Él nos examine y nos redarguya de pecado, porque bien dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entre otros ritos que realizaban a esta diosa estaba el sacrificar bebés hasta reducirlos a cenizas, y lo hacía una mujer. Su bebé se consumía y venía la que seguía, y era un rito pues bastante sangriento. Pero te digo, no es necesario ver nuestros antepasados, qué está pasando en nuestra actualidad y qué estamos haciendo nosotras como mujeres para que esto pare. Otro dios que existía era Baal Peor, pero de él ya ni te cuento porque los ritos y el culto era muy parecido a lo que te acabo de explicar. Hasta aquí vamos a dejar quién era Ruth y de dónde venía. Y ahora vamos a aprender qué es lo que hizo Ruth, que la hizo estar en la Biblia. Te voy a contar rápidamente lo que fue su historia, pero repito, tú puedes leerlo detalladamente en tu casa. Noemí con su esposo y sus 2 hijos fueron a Moab porque en su ciudad estaba habiendo escasez de alimento. Entonces se van a esta tierra. En esta tierra muere Elimelech, el esposo de Noemí. Sus hijos se casan con mujeres moabitas, que como te decía, eran directamente enemigos de Dios. Se casan con estas mujeres, 10 años viven casados y por alguna situación que la Biblia no menciona, mueren. Entonces queda solo Noemí y queda Ruth y Orfa, que eran sus 2 nueras. Entonces Noemí decide regresar a la tierra de Belén porque resulta que ya había abundancia. Regresa, vienen sus 2 nueras con ella, pero ella en un punto decide que no quiere que ellas pues batallen con Noemí, sino que Noemí quiere que regresen a su tierra donde pueden encontrar un esposo. Pero solo una nuera decidió quedarse con ella y fue Ruth. Ahora, yo me pregunto, ¿qué hizo a Ruth tomar la decisión de quedarse con su suegra? No menciona y entonces Ruth se quedó con su suegra porque era muy buena gente. No,
ni menciona que era buena amiga, ni una buena mamá o era buena gente. Y tal vez Noemí sí lo era, yo no dudo que no. Pero más que eso, Noemí reflejaba a Dios, porque esto sí lo menciona. Y Ruth se lo dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Y era algo que Ruth quería. Y uno no quiere lo que le hace mal, uno quiere pues lo que te hace sentir plena, lo que te satisface. Y ella quería eso porque la hacía sentir feliz, porque lo había conocido por medio de la convivencia y la influencia de su suegra. Si bien no es necesario tal vez que tu suegra sea quien te esté discipulando o que vivas con ella porque no estaría en el orden de Dios, sí nos muestra dos puntos muy importantes que te voy a decir. El primero, nos muestra que una relación tan menospreciada, tan odiada, tan rechazada, objeto de burla como es la de nuera y suegra, sí es posible y puede llegar a ser tan empapada de amor y sacrificio, aún más que con la propia familia de sangre. Porque aquí nos menciona que a Ruth se le dio a elegir, regrésate con tus parientes, regresa a tus ídolos. Y ella no quiso, ella prefirió estar con su suegra. Llega a ser más valiosa aún que un hijo. Porque en el capítulo 4 nos dice que las mujeres le decían a Noemí, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Te imaginas tú que tú fueras de mayor valor para tu suegra que un hijo? O sea, eso es padrísimo, ¿no? Que tu suegra se expresara así de ti. Y sin embargo tenemos la oportunidad de poder hacerlo si aprendemos hoy de Ruth y somos una generación diferente y cambiamos la manera de ver esta relación. Recuerda que todo lo que hacemos es para dar gloria a Dios y la relación con tu suegra y la relación con quien sea debe dar gloria a Dios. Y el segundo punto que quiero compartirte es que Ruth buscaba la influencia de alguien y prefirió la influencia de alguien que ama a Dios. Ella tenía un ejemplo a quien ver y era su suegra. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién es tu modelo a seguir? ¿Sigues las redes sociales, las revistas, la televisión, tu vecina en conversa, tus amigas? ¿A quién escuchas para platicar o pedir consejo? Tito 2 nos dice que las ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y si en Querétaro hay una mujer más chica que tú en edad, ya eres considerada una anciana. Y si llevas más tiempo en la fe que alguien, que alguna mujer en Querétaro, también ya eres considerada una anciana y tienes la responsabilidad de enseñar a las más pequeñas conforme a la palabra de Dios. Así como alguien más grande te tiene que estar enseñando a ti, tú tienes que enseñar a las más pequeñas. Entran las de tu familia primeramente, pero también las jovencitas que pudieran estar dentro de tu congregación. Por otro lado, vamos a hablar de Orfa. Orfa nos dice que estuvo conviviendo al mismo tiempo con Noemí y con Ruth. Al principio, Orfa tomó la misma decisión que Ruth en decir, yo me voy contigo, Noemí. Sin embargo, Noemí hace una segunda llamada y les recalca, hey, conmigo no vas a tener la posibilidad de conseguir un esposo porque yo soy vieja, porque no tengo esposo, porque simplemente no era posible. Entonces, a Orfa como que dijo, pues creo que es mejor me voy, me conviene irme. Pensó en lo que le esperaba con Noemí y lo comparó con lo que podía obtener en su pueblo, con sus costumbres y con sus dioses, y ella eligió ese camino. Noemí le vuelve a decir a Ruth, he aquí tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y Ruth contesta de una manera muy hermosa. Estas palabras son tan hermosas que a veces
se usan para las bodas o un esposo a la esposa. Sin embargo, estas palabras tan hermosas se las dice una nuera a su suegra y dice así: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y aquí vemos algo muy, muy importante. Orfa solo quería un marido, pero Ruth quería a un verdadero Dios y renunció a todo lo que tenía en su pasado por obtenerlo. Queremos vivir en tu pueblo, con tus costumbres. Ambas lo dijeron, pero solo una siguió firme, Ruth. Orfa volvió a sus costumbres. Ahora dime, ¿quién eres tú? Aparentemente las dos habían sido buenas con Noemí y con sus maridos, porque en un versículo nos dice: Jehová haga con vosotras misericordia, como ustedes la han hecho con los muertos y conmigo. Pero finalmente Orfa actúa conforme a su corazón, y tal vez tú abiertamente no te alejas del Señor y dices: sí, yo quiero permanecer en las cosas de Dios, pero en tu mente estás teniendo actitudes incorrectas y pecaminosas del pueblo de Moab. Ruth siguió firme en los caminos de Dios. Continúa la historia. Después de llegar a Belén, Ruth empezó a trabajar en un campo, y en este campo, recogiendo ahora sí que como que los desperdicios o lo que le sobraba a los que estaban cosechando, conoció a Boz, el dueño de este campo. Y Boz era un pariente cercano de Elimelech. Elimelech, recordemos que era su suegro. Boz la vio y preguntó quién era, la trató muy bien, ordenó a sus criados que la trataran bien, a sus sirvientas, le dio de más, cebada de más. Y en una plática que pudieron tener ellos dos, Ruth le contesta a él. Y esto es muy, muy hermoso. Dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió Boz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a tu pueblo, a un pueblo donde no conociste antes. Jehová recompense tu obra, es decir, lo que había hecho con Noemí su suegra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos sabía todo lo que Ruth había hecho con su suegra y que renunció a su vida pasada. Y te das cuenta cómo vos sabe que lo hizo por buscar a Dios. No menciona porque viniste a cuidar a tu suegra, porque viniste a conocer la ciudad, sino porque te refugiaste bajo las alas de Dios. Y por ello vos le da una promesa muy hermosa que nosotros podemos leer en el Salmo 91. Y dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Y te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y continúan las promesas que le da a los que vienen a refugiarse bajo las alas de Dios. Ruth se refugió en Dios. Había decidido conocer al Dios de Noemí y era lo mejor que pudo haber hecho, porque en Él estamos seguros.
Él nos guarda en su mano, como dice Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Vos trató mejor que bien a Ruth, la alimentó, la cuidó, ordenó a sus sirvientes que la trataran bien, que le dieran de más de lo que había ella cosechado. Y entonces cuando Ruth llega con su suegra Noemí y le cuenta todo lo que ocurrió, Noemí se pone muy feliz y le dice: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Esta palabra viene de la palabra gal, redimir, que significa afear, cercano, comprar, defensor, librar, pariente o redentor, de acuerdo a la ley oriental de parentesco. Son parientes más próximos. Y también menciona, y tal como comprar de vuelta la propiedad de un pariente. También hace referencia a redimir a la viuda de un pariente. Y vamos a explicar el porqué de la felicidad de Noemí, por qué esta mujer se puso tan feliz al saber que el campo donde Ruth estaba espigando era de Booz. Levítico 25:25 nos dice: si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Ellas estaban vendiendo sus tierras porque estaban en pobreza, eran muy pobres y no tenían nada. Y esperaban que Booz, al ser un pariente cercano, pudiera comprar esas tierras y a salir de esta condición, sin que después se las arrebataran porque no había algún descendiente. Y aquí entra la otra ley, que es la ley del levirato. Ellas esperaban que Booz cumpliera con esta ley, que nos dice que cuando en una familia hay dos hermanos y uno muere sin dejar descendencia, el otro hermano tiene que casarse con la esposa, es decir, con su cuñada, levantar un heredero para que el nombre de su hermano no sea borrado del linaje. En este caso, habla de un pariente cercano que iba a ser Booz. Entonces ellas esperaban dos cosas de Booz. Una, que comprara el terreno y para no perderlo y que ellas salieran de su condición. Y por otra también que Booz se pudiera casar con Ruth y pudiera levantar descendencia de Malón. Ajá. Entonces, por eso era la felicidad de Noemí, porque dijo, pues ya la hicimos, ya hay quien nos redima, ya hay quien nos ayude. Y pasa el tiempo, Noemí sigue mandando a Ruth a que espigue el campo, pasa el tiempo, pasan aproximadamente 4 meses porque es lo que dura la siega de la cebada. Y pues ven que no pasa nada, que Booz, aunque tenía algún interés en Ruth, pues no le dice nada, no se acerca. Y entonces Noemí trama un plan. Y escucha con atención este plan porque está muy extraño. Y dice: te lavarás pues y te ungirás, y vistiendo tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Tú qué hubieras pensado en esa situación? Hay muchas especulaciones en estos versículos, pero la Biblia es clara y no nos deja con la intriga. Nos dice qué es lo que pasó tal cual. Ruth acudió a los pies de Booz y, como te decía, hay muchas interpretaciones y sé que tú también a lo mejor las has pensado, pero deja de imaginarte. La Biblia es muy clara y nos dice qué es lo que pasó. Y de verdad, no especules, porque
si la Biblia no menciona algo es porque no pasó. La Biblia no esconde las malas acciones de sus personajes. Y si aquí hubiera pasado algo indebido o escandaloso, se hubiera mencionado, pero no fue así. Nos dice que Ruth se postra a los pies de Boaz, así como la mujer pecadora cuando lavó los pies de Jesús con un perfume, y así como Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esto es una muestra de humildad y de humillación. Entre los judíos era una costumbre que por su tipo de calzado abierto y por los caminos que eran de tierra, al llegar a una casa le tenían que lavar los pies. Pero esta actividad era asignada al siervo del siervo del siervo. Era tan humillante que ni aun el judío más pobre podía hacer esta actividad. Y sin embargo, nuestro Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y se humilló también al dejar su trono y al morir por nosotros como pecadores sin valor. Y Ruth hace esta acción y estaba demostrando esta actitud. Se humilló ante Boaz para pedirle que la tomara por esposa y se mostró vulnerable, como sin ningún valor. Y cuando Boaz la ve y pregunta, ¿quién eres? Ella dice, soy tu esclava, Ruth. Y Ruth le repite las palabras que Boaz había usado antes y le dice, extiende el borde de tu capa sobre mí. Y ojo aquí porque la palabra borde significa filo o significa pluma o ala. Eso es lo que significa. Las palabras que Boaz le dijo a Ruth de que Dios iba a ser su protector o su cuidador, ahora Ruth se las dice a Boaz y le dice, yo te pido que tú seas mi protector. Y es una hermosa imagen, como cuando tú y yo somos conscientes y reconocemos que no tenemos ningún valor, que como Ruth venimos de adorar a otros ídolos, de pecar contra el único Dios verdadero, de ser un pueblo gentil y pagano, sin nada que ofrecer y que necesitamos ayuda o moriremos, y entonces acudimos a nuestro Dios y le pedimos que nos ayude y que Él sea quien nos cuide bajo sus alas. Continúa la historia y dice que Boaz, como todo un caballero, aceptó. Y si quieres saber qué más pasó con Boaz, te invito a que leas el libro completo y que lo estudies. Es una historia de verdad maravillosa de lo que es el verdadero amor. No de lo que nos han hecho creer que es, sino que el amor se entrega sin esperar nada a cambio, aunque no sienta maripositas. Después de esto, Boaz se encarga del papeleo, por así decirlo, y se casa con Ruth y nos dice, también tomó por mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y recuerdas que Ruth no había podido ser mamá. En 10 años que estuvo con Malón no había podido tener bebés, pero ahora Dios le da la bendición de serlo. Y quiero que sepas que Dios tiene tiempos perfectos. Dios sabe cuándo dar y Dios sabe cuándo quitar. Y aquí no nos menciona que Ruth vivía acongojada por esta situación, pero sí podemos ver que tal vez Ruth, cuando recibió a ese bebé, ella fue agradecida. Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Después de esto vienen algunos versículos también muy muy hermosos que hablan acerca de Noemí, pero de la misma manera te invito a que leas el libro para que puedas saber qué es lo que pasa. La historia prácticamente aquí termina, al menos con Ruth, y ahora vamos a ver qué acciones prácticas podemos aprender de ella.
Y en el versículo 1:16 podemos ver que Ruth era leal, que cuidaba al desamparado, porque Ruth sabía que su suegra estaba sola. Y le responde: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Esta era una cualidad muy, muy hermosa de Ruth. Otra característica era que ella se sabía sujetar. Esto lo vemos en Ruth 2:2. Y le dice: y Ruth la moabita le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Ruth era una persona mayor, bueno, ya consciente que podía tomar decisiones. Sin embargo, ella tomaba como autoridad a su suegra y se sujetó a ella y le pidió permiso: te ruego que me dejes ir al campo. Y también aquí vemos que ella era acomedida y que ella tomó la iniciativa para traer provisión. También en el versículo 2:2 le dice: iré a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Nadie le dijo a Ruth: oye, ¿qué te parece si tú vas por esto y yo voy por eso? No, ella solita se acomedió y dijo: voy a hacer esto. En el versículo 2:7 también vemos que ella era una mujer que trabajaba duro y nos dice: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar por un momento. Yo creo que fue literal, porque después de esto, pues Boaz le dice que vaya a tomar agua y cosas así. Entonces era una mujer que trabajaba, que sabía trabajar. Característica que sigue: ella era agradecida y humilde. Ya leímos este versículo, vamos a recordarlo. 2:10 dice: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo: porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. No fue una actitud de: pues gracias vos, gracias. No, ella lo que hizo fue tirarse al suelo porque ella tenía una necesidad y su necesidad estaba siendo cubierta sin pagar nada. Ella estaba agradecida. Y yo quiero preguntarte aquí: ¿cómo tú manifiestas tu agradecimiento a Dios por su salvación? ¿Lo recuerdas con gozo cada día? ¿Eres consciente de que no tenías ni tendrás con qué pagarlo y Dios te dio un regalo, el regalo de la salvación? Que esto no se nos olvide, hermana. Característica que sigue: ella era amorosa. En 2:11 nos dice: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste. Ella se entregó a su suegra. Ella no esperaba nada de Noemí. Sin embargo, ella la amaba y decidió dar su vida por ella. Ella trabajaba por alguien que no era de su familia. Era amorosa. Ella amaba a su prójimo y no se fijó en ¿qué me vas a dar a cambio? No, ella se dio desinteresadamente. 2:17 era fuerte, y fuerte no me refiero a carácter, sino era fuerte de que era una mujer con fuerza. Dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Esto es 24 kilos. 3:15 dice: después le dijo: quítate tu manto que traes sobre ti y tenlo. Y tendiéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Esto es aproximadamente 40 kilos. Y no creas que era 40 kilos y tomó un burro y se fue al lugar de destino. No, ella caminó del lugar de donde estaba Boaz hasta el lugar donde estaba su suegra, y seguro no era una distancia corta. Y aunque hubiera sido una distancia corta, ese peso es bastante grande. Sin embargo, ella pudo hacerlo. Otra característica en 2:18 es que ella no era envidiosa.
dice, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Aquí está hablando de comida que le había ofrecido Boaz. Y mira, ella pudo haber dicho, pues lo guardo para mañana, o sea, estamos en tiempo de escasez, yo estoy trabajando, yo me lo como. Y no, ella fue desprendida y se lo dio a su suegra. Y quiero que sepas que esta actitud a veces va más allá de dar en lo material. ¿Con qué actitud tú estás dando? Lo mucho o lo poco, tu tiempo, tu dinero, sí. Todo lo que tú estés dispuesta a dar, ¿con qué actitud lo estás dando? Obediente, en 3:5, ella era una mujer obediente, dice, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer. Aquí quiero aclarar algo. Conocer aquí no es en un sentido sexual como en otros pasajes. Aquí quiere decir, viene de la palabra yada, que significa ver. Dice, no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Y de verdad que ella fue obediente porque ella no dijo, oye Noemí, ¿cómo me mandas a hacer eso? ¿Qué te pasa? Yo creo que yo si hubiera estado ahí hubiera salido corriendo así. No, ¿cómo voy a ir perfumada, cambiada, a ponerme los pies de un hombre? Y mira, yo especulo y digo, ¿por qué lo hizo? Y tengo dos opiniones. La primera es que, pues Ruth venía de un contexto donde la sexualidad era un pecado muy fuerte y era normalizado. Probablemente Ruth pudo haber dicho, pues no tiene nada de malo, pues, ¿qué puede pasar? Tal vez, no sé. Y el punto número 2, que yo veo que tal vez Ruth era una mujer de fe. Era una mujer que confiaba en Dios y que sabía que su suegra amaba a Dios y que ella no la mandaría a hacer algo indebido. Ahora, por otro lado, las dos conocían cuál era el carácter de Boaz y sabían qué clase de hombre era, que era respetuoso y que temía a Dios. Continúo. Siguiente característica, ella era bondadosa. 3:10. Y le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Y bondad aquí significa dar bien, hacer bien y tener misericordia. Siguiente característica, ella era respetuosa. 3:14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, es decir, no pasó nada, solo durmió. ¿Y sabes dónde lo hizo? En los pies. Dice ahí en versículos que ella destapó los pies de Boaz y se durmió en los pies. Bueno, cuando despertó, no creas que dijo, ay, bueno, como pues ya me cachó y hace frío, pues me acuesto a su ladito y ya, ¿no? No. A pesar de eso nos menciona que después ella siguió dormida en los pies de Boaz. Ella conocía cuál era su lugar como una mujer soltera y que tenía que darse a respetar. Como mujeres casadas es obligatorio esto, respetar, que nos demos a respetar porque tenemos un esposo. Y sabemos que aún el hecho de tener esposo no nos pone un escudo protector para que a veces los hombres vengan y nos falten al respeto. Pero yo te pregunto algo, ¿cómo respondes tú a atenciones indebidas que otros varones te dan? Y como solteras, también a veces creemos que por estar en un estado de libertad tenemos derecho a hacer lo que queramos, pero no es así. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama Técnicamente Virgen y que me gustaría recomendarlo obviamente ahorita a ustedes como mamás para que lo lean con sus hijas y por qué no también con sus hijos. Y la idea central aquí es que la virginidad va más allá de llevar a cabo el acto en sí. Nos dice que la virginidad es desde la mente,
que debemos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos y muchas cosas más. Es mantenernos puros en todo nuestro ser. Pero también quiero decirte que si no lees la Biblia, está de más que leas el libro, ¿vale? Otra característica, ella era paciente. Y aunque son palabras que menciona Noemí, Ruth sabía aplicar bien esta actitud y se ve reflejada cuando ella está recogiendo de poco en poco hasta juntar una cantidad grande para poder alimentarse. Pero en 3:18 nos dice, entonces Noemí le dijo, ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Era una actitud que las caracterizaba a las dos. Y aquí viene el clímax de las características que te acabo de decir. Ruth 3:11. Ella era virtuosa. Y de aquí el título de esta enseñanza. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y este versículo y este libro se escribió muchísimo antes que Proverbios 31. Como yo te mencionaba al principio, Ruth fue bisabuela de David y tatarabuela de Salomón. Con certeza no se sabe quién escribió Proverbios 31, pero se le adjudica a Salomón. Entonces, probablemente si él fue quien lo escribió, conocía las características de su tatarabuela. Era una historia que sobresalió y que él pudo haber dicho, sí, esa mujer es una mujer virtuosa. Y la palabra virtuosa quiere decir valor, fortaleza. Pero también significa ser una persona apta, capaz, combatir, ejército, que es como fuerza, fortaleza, fuerza, guerrero, ilustre, poder, poderoso, riqueza, valiente, virtud y virtuosa. Me gustaría mucho poder desglosar cada una de estas cualidades y decirte, hey, las mujeres no somos como el mundo lo dice, ay, no, es que las mujeres cristianas son así, de que no hacen. No, nosotras como cristianas tenemos la obligación de ser virtuosas y aquí están todas estas características que tienes que aplicar para tu vida. Mira, probablemente cuando Ruth se humilló ante los pies de Booz, ella pudo haber dicho, pues me voy a humillar porque tal vez Booz me va a despreciar porque soy de Moab, o tal vez solo por el simple atrevimiento de irse a acostar a sus pies, ella pudo haber dicho, merezco ser humillada. Sin embargo, Booz le dice, hey, cálmate, no te preocupes. Yo y el pueblo sabe, que eres una mujer virtuosa. No era una cualidad que nada más vos o su suegra veía. Todo el pueblo sabía que Ruth era una mujer virtuosa. Eso se refleja, hermana. No necesitas andarlo gritando. Se refleja cuando eres una mujer conforme al corazón de Dios. Le dice, no temas. Y es muy impresionante que este título de mujer virtuosa, no se lo da a una mujer ejemplar de Israel, hermana. Se lo da a una mujer extranjera. Y no sé tú, pero esto me emociona tanto. Me da esperanza de saber que soy una pecadora, pero que Dios me redime. Y que puedo ser una mujer virtuosa que está cerca de Dios para darle gloria. No importa, hermana, lo que haya pasado, lo que hayas hecho. No importa si aún en este tiempo estás batallando con un pecado. Dios te perdona y Dios te redime de tus pecados. Y quiero hacer aquí un énfasis muy marcado, que aquí la mujer virtuosa, cuando recibió este elogio, era soltera.
Así que no es pretexto para decir, ay no, la mujer virtuosa es casada y de 30 años. No, es para las mujeres, mujeres solteras y mujeres casadas. Una mujer sin marido debe tener las características de una mujer virtuosa. Vamos a ver el último punto, que es Ruth y Cristo. Quiero que sepas que ni Ruth, ni Noemí, ni Boaz sabían lo que estaba pasando en la historia, es obvio. Y no es que ellos tuvieran un libreto también y estuvieran actuando de tal o cual manera. Pero este libro está lleno de diosidencias que nos deben hacer descansar en que nuestra vida, aunque no veamos, aunque no sepamos el propósito de por qué nos está pasando algo malo, aunque no sepamos el final, cómo va a ser el final de ella, debes saber que tu vida está en control de Dios. Para estos personajes fueron desgracias y bendiciones y un resultado muy hermoso. Sufrieron en su momento y también renegaron. Pero si a ellos les hubieran dicho, oye, mira, esta es la historia, esto es lo que va a pasar, ¿te animas? A ellos hubieran dicho, ok, sí, es un buen final, me gusta, sí quiero participar. Pero ellos no podían saber, al igual que tú y yo, ellos solo dependían de Dios. Ellos solo sabían que Dios los cuidaba, que Dios guiaba sus vidas. Y así debemos reaccionar nosotras ante las circunstancias que nos rodean. Y aún más porque nosotros ya tenemos las promesas con más claridad. Nosotros ya sabemos que tenemos a un glorioso Salvador que nos redimió. Así como vos no escatimó en decir, me caso con Ruth, aunque mi primogénito no lleve mi nombre, yo lo voy a hacer para salvar el linaje de Elimelech y de Noemí. Así Cristo vino y se despojó de su majestad para que tú y yo no nos perdiéramos, sino que tengamos vida eterna, como nos dice Juan 3:16. Y este Redentor es más poderoso, es todo suficiente, está vigente. Y si tú no te has acercado a sus pies para pedir misericordia, hoy es tiempo. Tal vez en tu vida tienes ídolos como los que mencionamos de Moab. Y no los adoras directamente, pero tienes luchas sexuales, luchas de sujeción, luchas de poner a tu marido en primer lugar, pecados en la mente que menosprecias porque no los ve nadie. O tal vez como Orfa estás pensando que es mejor irte al mundo porque lo que te ofrece y sus placeres son mejores. Pero piensa en el glorioso milagro de la salvación. Yo te invito a que tú te pongas a cuentas con tu Señor mientras aún hay tiempo. Y sé valiente. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y si es la primera vez que escuchas de Él, acércate para pedirle que te salve, que te redima de tus deudas como a Ruth. Como ella, nosotras somos extranjeras y gentiles, indignas y pobres. No hay nada que podamos ofrecer. Pero cuando nos acercamos a Él, Él nos da una vida hermosa y nos protege bajo sus alas. Así que no importa de dónde seas, de un pueblo extraño, que no cuentes con la protección de un hombre, que no tengas una posición económica alta o estable, que en el pasado hayas servido a otros ídolos. No importa que en este momento no tengas ayuda de nadie. No importa el pecado que sea que hayas cometido. Tu Redentor es Cristo y Él suplirá todas tus necesidades conforme a la riqueza de su gloria y para su gloria. Ven ahora y al igual que Ruth, refúgiate bajo las alas del Altísimo, porque en Él encuentras oportuno socorro y el mejor Redentor que puedas tener. Como Rahab, como la mujer del perfume, como Ruth, de lo vil y menospreciado nos ha elegido Dios. ¡Qué grande privilegio! Salmo 32 dice, mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar.
pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Hermana, que Dios te haga valiente para reconocer las faltas que estás cometiendo y que cada día podamos examinarnos ante su palabra. Fue para mí una bendición enorme haber compartido esta palabra contigo. Si tienes alguna duda acerca de este tema y no lo pude expresar, te ruego que te acerques con Charlie o con Kenia, y si en algún momento puedo servirte de algo, lo haré con gusto. Que Dios te bendiga.